O sea, todas las clases son sincrónicas, salvo que alguna acordemos o le indiquemos que pueda llegar a ser grabada directamente, pero sí, la mayoría van a ser sincrónicas, sí. Pero bueno, como les dije, esto no implica asistencia, así que el que no pueda, porque tiene algún problema laboral o lo que sea, o que tiene incompatibilidad de horario, la puede ver en algún otro momento. En ese sentido no hay problema. ¿Mm? Claro, sí, Eh, pero la consulta era por sí, porque en el grupo habían puesto que había un aula asignada, entonces también hay modalidad presencial. no, eso lo aclaré en la primera clase, en donde en realidad sí es presencial la materia, pero que este cuatrimestre, como en realidad presencial eran muy poquitos y además iba a ser un cuatrimestre complicado en cuanto a paros y demás, decidimos darla toda virtual. Ah, sí, sí, yo estaba en la clase, pero se me hizo lío porque en el grupo habían puesto que habían asignado un aula, entonces digo, capaz Claro, no había escuchado en alguna clase que lo hayan dicho, claro. pero perdón por la confusión. No, no, está bien. En realidad las aulas se asignan al principio del cuatrimestre, por eso ha quedado asignada el aula desde el inicio. De igual manera, sí va a ser presencial los parciales, así que quien está presencial sí tendrá que rendir de manera presencial. Bien, bueno, eso por un lado. Por otro lado, generalmente a mí me es más compatible este horario por una cuestión organizativa. Eh, por lo tanto, mis clases, en lugar de ser de 6 a 8 van a pasar de ser de 8 a 10. O sea, lunes, miércoles y jueves de 8 a 10, salvo que, bueno, se acuerde algún horario distinto y lo comuniquemos eventualmente. Pero en mi caso, no hablo por los otros profes que después den clase, porque el horario asignado naturalmente era de 6 a 8, pero yo para que me quede más acomodada mi agenda, como esto es virtual y queda grabado y no habría problema para el que no pueda asistir, lo voy a pasar de 8 a 10. Incluso creo que por ahí es incluso mejor para aquellos que trabajan y puedan salir y puedan enganchar la clase. ¿Mm? Sí, profe, Eh, aparte hicieron el seminario en el horario de SIC los miércoles, y bueno, también es mejor por eso, porque es de 6 a 8. bueno, buenísimo, genial, genial. ¿Qué seminario hay de 6 a 8? Yo por eso estoy atrasada con las clases, porque tuve el seminario la semana pasada y las estuve viendo, el de herramientas informáticas. Ah, bien. Quedó justo en la misma hora. Bien, bueno, bueno, mejor entonces. Pero recuerden, son con mis clases. Yo después los otros profes no les puedo imponer el horario este porque depende originalmente de 6 a 8. Si después el profe lo quiere cambiar de 8 a 10, pero eso ya después acuérdenlo con Martín y con Jorge cuando den los temas de ellos. Bueno, vamos a continuar con esto. Ojalá y espero hayan podido ver algo, hayan podido leer un poco, porque ahora ya nos metemos en números y en la cuestión práctica y si en realidad no han podido seguir las clases anteriores y en cuanto a la metodología, un poco de teoría, les pueda complicar y ser un poquito más pesado, pero para aquel que pudo seguirlas, al menos pudo entender el razonamiento de la clasificación de cuentas y demás, podamos ir un poco más les puede hacer más ameno toda esta cuestión, si no les va a resultar chino básico la clase de hoy, pero bueno, eventualmente es así. Quien por ahí está, como me comentaban, atrasado en las clases, bueno, tendrá que revisar y volver a rever las clases y pueda terminar de entender este tema, que en realidad es un poquito complejo, por eso nos tomamos el tiempo necesario y damos más por ahí, un poco más de clases para justamente lograr que lo puedan entender y aprender de la mejor manera posible, ya que es un tema de relevancia, el ajuste por inflación, bueno, por todo lo que comentamos en las clases anteriores a nivel de la teoría. Bueno, para recapitular un poquito, recuerden que en la última clase estuvimos básicamente trabajando lo que era la clasificación de cuentas, básicamente poder definir si la cuenta era monetaria o no monetaria, expuesta o no expuesta,
y si estaba actualizada o no actualizada. ¿Se acuerdan que monetario significaba que representara intrínsecamente dinero, es decir, que ya fuera dinero de curso legal, o un derecho o una obligación a materializarse en pesos, ¿no? En moneda de curso legal? En tanto que el rubro expuesto o no expuesto, primero la definición expuesto o no expuesto, ¿qué? A los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, y que la tenencia justamente de ese rubro, de ese tipo de rubro, si era expuesto, me iba a generar un resultado ante esos cambios en el poder adquisitivo de la moneda, que ese resultado vimos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? RECPAM. RECPAM, ¿no? Resultado, la sigla que significaba resultados por exposición a cambios en el poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Básicamente dijimos, bueno, la tenencia de esos rubros en conjugación con un contexto de inestabilidad provocado por un proceso inflacionario o deflacionario, y que el modelo contable, esto no es menos importante, que el modelo contable planteara una unidad de medida homogénea, iban a ser las causales de que en mi contabilidad surgiera o registrara la cuenta recta, ¿sí? Esto tengámoslo bien en claro, bien en presente, entendamos bien el origen del RECPAM, porque si no después no entendemos de dónde sale, porque empezamos a trabajar por ahí, como les decía, de acuerdo a métodos, con cuentas que no son las que lo están generando, y uno, si se pierde, entiende que el RECPAM viene porque ajusté mercaderías, porque ajusté bienes de uso, porque ajusté cuentas de resultado, y en realidad, vuelvo a lo mismo, no, todas esas cuentas serían no expuestas, ¿sí? Porque recuerden cuáles eran las expuestas: caja y banco en moneda nacional, créditos y deudas en moneda nacional, sin cláusula de ajustes ni intereses explícitos. Entonces, si yo estoy trabajando con esas cuentas que decía yo recién, mercaderías, bienes de uso, alguna cuenta de patrimonio neto, como podría ser capital, alguna reserva, resultados diversos, ganancias, pérdidas, lo que sea, son cuentas que en realidad no responden a ninguna de las cuentas expuestas. Y vamos a ir viendo que nosotros, cuando vamos haciendo el ajuste por inflación, vamos generando en esas cuentas un RECPAM, ¿no? Porque en definitiva, ¿por qué lo hacíamos? Porque estábamos trabajando por el método indirecto, es decir, yo llego al RECPAM trabajando y homogeneizando todas las partidas no expuestas, que luego, por efecto de partida doble, me da el mismo RECPAM que si yo hubiese trabajado solo con las expuestas, ¿sí? Pero acá es donde está el sentido de tener bien en claro la conceptualización. Porque si yo sé en todo momento que el RECPAM es generado solo, pura y exclusivamente por partidas expuestas, no tendríamos que tener complicaciones en cuanto a poder empezar a interpretar los saldos de RECPAM a los cuales yo voy arribando, si pueden ser positivos, pueden ser negativos, porque también recuerden que vimos esto, lo analizábamos, en cuanto a cómo se comportaba las cuentas expuestas, como en consecuencia cómo era el RECPAM que se generaba, ¿no? Es decir, si veíamos que el capital expuesto, ¿no es cierto?, que era la conjugación de todas las partidas expuestas, si aumentaba o disminuía, había que analizar por dónde venía el aumento o la disminución, porque no todas las partidas expuestas me generan un mismo resultado ante esos cambios en el poder adquisitivo de la moneda, o dicho de otra manera, no todas las partidas expuestas puedan resultar en términos favorables o desfavorables ante esos cambios en el poder adquisitivo de la moneda, porque hay partidas, como veíamos, cajibancos y créditos, que nos jugaban en contra porque estaban sujetos a esa desvalorización monetaria, pero si lo veía por el lado de una deuda expuesta, el sentido era al revés, no era positivo, o sea que eran motivadoras de generar RECPAM positivo, en tanto que las otras RECPAM negativo. Entonces, en esencia, cuando nosotros hacemos todo este análisis del ajuste por inflación, buscamos determinar cuál es el saldo de ese RECPAM, pero que está explicado ni más ni menos por qué pasó con ese capital expuesto, si aumentó, si disminuyó y por dónde fue el aumento o la disminución. ¿Eh? ¿Me siguieron medianamente? Sí, vamos en tema. ¿Estamos bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, profe. Bien. Bueno.
Si pudieron entonces hacer el tema de la clasificación de cuentas, mejor. Yo recuerden que después, hacia el final, cuando terminemos con toda esta temática, les voy a subir ya la guía con todos los prácticos resueltos, pero la idea es, bueno, ir trabajándola ahora. Por eso no la quiero subir, lo hago a propósito, a los fines de que ustedes también ejerciten conmigo y no descansen en las soluciones y después es donde al no haber practicado la ejercitación se les hace lío, ¿eh? Pero después van a tener todas las soluciones, o sea, digo esto porque cuando vimos clasificación de cuentas tomamos algunas, no todas, pero después ustedes van a poder verificar si hicieron bien todas. Bueno, habíamos avanzado con eso, que era el ejercicio 1, después avanzamos con el ejercicio 2, en donde era un poco la práctica de la determinación de los coeficientes de reexpresión, otro elemento muy importante dentro del ajuste por inflación, porque es lo que nos sirve a los fines de poder determinar o lograr cambiar en cierta forma el poder de compra de determinados valores, que como están en distintos momentos de tiempo, asumen el poder de compra de ese momento. Como sabemos que en un contexto inflacionario los poderes de compra se empiezan a alterar porque al cambiar los precios, los niveles generales de precios, generalmente a la suba si hablamos de inflación, ¿no es cierto? Evidentemente que trabajar una partida que está a poder de compra de mayo no tiene el mismo poder de compra que de junio, o no tiene el mismo poder de compra que de enero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo yo logro llevar todos esos poderes de compras distintos a un único poder de compra? Y lo hago a partir del coeficiente de reexpresión o coeficiente corrector que trabaja a partir de los índices de precios, que son los que miden justamente la variabilidad o la evolución de los precios. Índice de precios que son mensuales, obviamente, por eso que también cuando vimos la normativa hablaba de la agrupación de partidas por mes, ¿no? Planteaba alguna que otra excepción que para aquellas partidas que excedían el mes, lo que había que hacer era tomar un promedio con los índices de precios de los meses que abarcara la partida, pero que dijimos son cosas muy puntuales, muy excepcionales. Generalmente siempre vamos a trabajar con partidas situadas en un mes, como para que uno pueda hacer el cociente entre qué, entre el índice de precio de la fecha de cierre, que es a la que yo estoy parada y a la que busco homogeneizar todas las partidas, respecto del índice de precio de origen de esa partida que estoy analizando. Y acá es donde yo dije en las clases anteriores, cuidado, donde tenemos que poner el principal ojo, porque es donde si yo defino mal ese origen de la partida, me va a llevar a que haga todo mal el resto, porque a partir de ahí empieza un proceso metódico que es siempre igual. Pero si yo definí mal ese origen, que es lo que se denomina la anticuación de la partida, es decir, de dónde viene esa partida que yo voy a homogeneizar, eh, necesito tener bien en claro ahí desde dónde viene para evitar justamente el error. Entonces, básicamente, la propia normativa nos planteaba a partir de los cuadritos, ¿se acuerdan que vimos hacia el final de las diapositivas, donde un poco me daba ejemplos o me trataba de enumerar para las cuentas de resultado y para las cuentas sobre todo de patrimonio neto, tener bien en claro de dónde vienen o cuál es el origen de esa partida, en donde yo acá también les marqué cuidado que no interpretemos el origen de la partida como el asiento del registro contable. Porque si bien muchas veces puede coincidir que el origen esté vinculado a cuando yo hice el registro, en muchos otros casos, vamos a ver, y ya habíamos dado algún ejemplo, en donde yo hago el asiento una fecha, pero cuando yo tengo que reexpresar la cuenta que generé en ese momento, viene de otra fecha. ¿M? Y el ejemplo que dábamos era en el caso de una depreciación, donde un bien de uso cualquiera, que si bien nosotros sabemos que la depreciación la hacemos a fecha de cierre y ahí es donde genero el asiento, pero cuando yo vaya a reexpresar la cuenta de depreciación, no voy a tomar como origen de esa cuenta la fecha de cierre, porque en realidad esa cuenta surgió de calcular sobre un valor que tiene un poder de compra de cuándo, del momento en que se compró el bien, porque está ligado al costo de adquisición de ese bien de uso. Entonces, en realidad, la anticuación, fíjense, nos tenemos que ir a verla hacia el origen o la adquisición de ese bien de uso.
¿sí? Entonces, todas pequeñas cuestiones que me gusta ir recalcando porque es donde después surgen los errores o las dudas respecto de todo esto. ¿M? Bueno, vimos ese ejercicio 2 en donde practicamos un poco de coeficientes y luego pasamos al proceso secuencial. ¿M? El proceso secuencial, como todo ese, valga la redundancia, proceso que plantea la normativa para poder llegar al RECPAM por descarte de alguna manera, porque lo que hacíamos era partir de el patrimonio neto del inicio llevado a cierre, comparado con el patrimonio de cierre, también en moneda de cierre. Veíamos ahí la variación patrimonial, decíamos, bueno, la variación patrimonial sabemos que es por aporte, retiro y resultados. Como yo quiero llegar al RECPAM, que está dentro del resultado del ejercicio, eliminaba aportes y retiros, siempre todo en moneda de cierre, ¿sí? Porque tengo que trabajar sobre valores homogéneos. Y ya eliminado los aportes y los retiros, me queda el resultado del ejercicio y a partir de ahí, como lo único que me quería quedar, con lo que me quería quedar el resultado financiero por tenencia, porque ahí está metido el RECPAM, eliminaba todas las otras cuentas de resultados que no fueran justamente el resultado financiero por tenencia y de esa manera llegaba a el RECPAM bajo este proceso metódico, ¿sí? ¿Alguna duda sobre eso? ¿Pudieron hacer el inciso B que yo les dije que trataran de hacerlo? ¿Alguien lo vio? ¿Tuvo alguna duda? ¿Lo pudo resolver? ¿O nadie pudo ver nada? Que creo que debe ser lo más factible. Profe, ¿Nadie? yo intenté hacerlo, Sí. pero ahí dice reserva legal y no sabía si tenía que sumarlo o restarlo. Bueno, Y el RECPAM me quedó negativo. No sé si también es bien. posible. ¿Y de cuánto te dio? Sí, puede ser el récord negativo. A ver, ahí busco. Sí. ¿Alguien más lo hizo o solamente la valiente que se animó a Yo, profe, plantear? también lo hice. Sí, También tuve mis dudas. Encima también había bien, dividendos en efectivo. bien, Pero bueno, también mucho no me acordaba del cuadrito y no bien. estaba subido todavía la diapo, así que bueno. Ah, ok, ok. Sí, eso lo Yo subí los esta mañana. dividendos, Sí, sí, yo los dividendos los sumé y el RECPAM me dio 554, pero negativo. ¿por Porque qué lo también sumaste al decía, dividendo? porque son retiros, o sea, se Muy bien, divide. Sí. muy bien. Bueno, fíjense, yo les voy a compartir acá y lo explicamos un poquito, a ver si. Pero ¿cuánto te dio el RECPAN? Perdón. 554. Ajá, bien, anduviste Por, cerca. No, no porque da también, eso, pero anduviste cerca. ah, bueno, bien. Ah, vamos a chequear a ver dónde estuvo el error. Bueno, A dale. ver, vamos a compartir. Bueno, ahí están viendo la pantalla. Sí, profe. Bueno. Fíjense que esto plantea un activo al inicio de 5.000, un pasivo al inicio de 1.000, lo cual nos quedaba un patrimonio neto al inicio de 4.000. Hacíamos lo mismo, ¿se acuerdan? Con el activo y el pasivo al cierre, 8.000, 1.100, determino el patrimonio neto al cierre, 6.900, y llevaba entonces el patrimonio neto al inicio al cierre con el coeficiente de inflación anual, ¿no? Que acá decía que a ver, la inflación del periodo, fíjense, era del 37,5. Recuerdan que el coeficiente, ¿cómo se armaba? Uno más la tasa inflacionaria. O sea que esto lo saco en porcentual, me quedaría 0,375 más uno me quedaría 1,375. ¿Sí? Eso me da un patrimonio entonces, el inicio reexpresado al cierre de 5.500. Con lo cual la variación patrimonial en moneda de cierre era 1.400. Y a partir de ahí, fíjense que el ejercicio lo que planteaba era, bueno, acá estaban los resultados, eso lo vemos después, pero fíjense lo que decía. El 30 de abril, la Asamblea General Ordinaria decide distribuir dividendos en efectivo y asignar a reserva legal 80 pesos. Bueno, acá
había una pequeña cuestión, si ustedes se recuerdan, con lo que eran variaciones cualitativas y cuantitativas. ¿Qué genera una variación en el patrimonio? La variación cuantitativa. La cualitativa no. Recuerden que la cualitativa, ¿cuáles eran? Aquellas que generaban una modificación interna dentro del patrimonio neto, pero seguían importe siendo el mismo. Entonces, fíjense, esta reserva legal de 80 pesos en ningún momento hace variar el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque saco de RNA, que está dentro del patrimonio neto, y ¿a dónde ingresa? A reserva legal, que la reserva legal está dentro de ¿dónde? Del patrimonio neto. O sea, baja en 80 y sube en 80. ¿Qué variación tengo ahí del patrimonio neto? Ninguna. Entonces eso no es ni un aporte ni un retiro. ¿Se entiende? Claro, profe, listo, sí. Claro. Entonces, evidentemente, ese era un dato a no considerar porque todo lo que sea variación cualitativa no va a modificar el patrimonio. Ahora, si los dividendos en efectivo, pues, como bien dijo la compañera, es un retiro. Ahora, fíjense que ese retiro de 100 pesos, yo no pongo 100 pesos acá. ¿Qué pongo acá? 130, porque ¿qué tengo que hacer con esos 100 pesos? Homogeneizarlos, llevarlos a poder de cierre, porque esos 100 pesos, ¿en moneda de qué momento están? Y están en moneda del momento en que la Asamblea decidió la aprobación. Esto tiene que ver, ¿se acuerdan cuando vimos la normativa, la NUA, que nos decía que las variaciones cuantitativas, y hablaba específicamente de los dividendos en efectivo, tenían como anticuación o como origen de la partida la fecha en la que la Asamblea había aprobado la distribución? Fíjense que acá la Asamblea, cuando se hace en abril del año X, y por ello nos dice que la inflación de abril a diciembre de ese año fue del 30%. Entonces, nuevamente, si necesito el coeficiente, ¿qué voy a hacer? Saco porcentual a eso, me queda 0,30 más 1, 1,30. Entonces, 100 por 1,30, 130. Y como es un retiro que hace reducir el patrimonio neto, como yo quiero eliminar eso, ¿qué hago? Como dijo la compañera, lo sumo. Entonces, fíjense, de los 1400 le sumo 130 y después a partir, eso ya me daría ahí el resultado del ejercicio. Y a partir de ahí, ¿qué hago? Elimino todos los resultados que no sean RECPAN, que acá ya me decía, como dato, me decía que todos los resultados a moneda homogénea el 31 de diciembre, exceptuando el RECPAN, eran 1980 pesos positivo. Como lo tengo que eliminar, lo resto, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces 1400 más 130 menos los 1980, llega un RECPAN negativo de 450 pesos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos entonces, si no hay más dudas, a avanzar con la guía y vamos a empezar a partir de hoy ya a trabajar el ajuste por inflación de determinadas cuentas. Vamos a empezar con las cuentas de resultado. Recuerden que el objetivo de esto es que podamos llegar hacia un último ejercicio de ajuste integral en donde tenemos que reexpresar todo el estado de situación patrimonial. Pero acá vamos a ir de menos a más y vamos a empezar entonces ahora, en este caso 4, fíjense, vamos a trabajar toda la reexpresión de cuentas de resultado, ¿sí? Siempre situándonos, recuerden que cuando vamos a trabajar ajustes por inflación dentro del método indirecto, es decir, estoy reexpresando partidas de tipo, ¿qué? Si es método indirecto, ¿qué tipo de partidas? No expuestas. ¿Respuestas? No expuestas, exactamente, muy bien. Bueno. Leemos el caso y después lo empezamos a trabajar. Dice, la empresa Santini S.A. es una pyme dedicada a la comercialización minorista y mayorista de artículos de limpieza. Inició actividades en el mes de enero del año 2018, presenta su estado de resultados al 31 de diciembre del 2018, para confeccionar la reexpresión por inflación de acuerdo al siguiente detalle. Datos para el ajuste del resultado bruto. Recuerden ustedes que el resultado bruto era la comparación, ¿no es cierto?, la resta entre ventas menos el costo de la mercadería vendida. Por eso es que me da todos los datos relativos a eso para poder determinar estas dos cuentas, ventas y costo, y reexpresar esas dos ventas.
Y después tiene otra serie de resultados. Fíjense que hay alquileres devengados, hay sueldos pagados y hay una cuenta que es resultado de venta de bienes de uso. Entonces vamos a ir trabajando cada uno de esos ítems, ¿sí? Vamos a empezar como decir, como tenemos ahí, con el margen bruto, o sea, ventas menos costo de venta. ¿Cómo tenemos que trabajar acá? Siempre vamos a armar un cuadrito. Yo voy a abrir un nuevo Excel, lo voy a hacer acá. Ustedes ven ahí, ¿no? Sí, profe. Sí, Bueno, profe, se ve. en ese cuadrito vamos a poner siempre el concepto, el valor de origen, la fecha de origen como elemento, yo lo voy a pintar porque es el elemento clave, valor de origen, fecha de origen, coeficiente, que sería el coeficiente de reexpresión o corrector, el valor de origen reexpresado o actualizado también puede ser, y la diferencia va a ser obviamente recta. El cuadro por ahora lo trabajamos hasta acá, pero después vamos a ver que tiene más columnas, que esas columnas que después se van agregando tienen mucho que ver con el modelo contable que yo estoy trabajando. Si trabajo con el modelo contable de valores corrientes con inflación o si trabajo el modelo contable de costo histórico con inflación. ¿Sí? Porque ahí viene todo el tema después. Acuérdense que los modelos contables en lo que era evaluación tenían la la regla del límite o del tope de la medición como elemento muy importante. Esto Martín se los debe haber destacado y resaltado. ¿Por qué? Porque el límite de la medición hace o evita que nosotros podamos presentar valores en nuestro activo mucho más altos de los valores de mercado, o sea que caeríamos en un problema de sobrevaluación del activo, o sea, inflar el valor del activo por un valor más alto del que en realidad es. O por el lado del pasivo, lo inverso, ¿no? Es decir, subvaluar el pasivo, poder presentar deudas por un importe más bajito del costo real que tiene, ¿sí? Entonces los límites funcionan en ese sentido, es decir, para que todo quede correctamente valuado. Bueno, hasta ahí vamos, es decir, en este cuadro es donde nosotros vamos a empezar a plantear las cuentas que yo voy a reexpresar, definiremos cuáles son sus valores de origen, que estos valores de origen serían para nosotros lo que son los valores nominales, o sea, los que vienen de distintos momentos y de distinto poder de compra. La fecha de origen, como les decía, elemento sustancial y fundamental que tiene que ver con el origen de la partida que estoy analizando, es decir, con la anticuación. El coeficiente va a salir o va a depender mucho, obviamente, de la fecha de origen. El valor de origen reexpresado no va a ser ni más ni menos que ese valor nominal multiplicado por el coeficiente, me va a dar el valor reexpresado, y el RECPAN va a salir por la simple diferencia entre el valor reexpresado y el valor sin reexpresar. Entonces fíjense cómo digo que esto es metódico, porque después siempre es así. Valor de origen por coeficiente me da valor reexpresado, diferencia del RECPAN. Ni más ni menos. Ahora, si yo puse mal esto, determino mal esto, y ya determino mal esto, y ya determino mal esto. Entonces arrastro totalmente el error y no logramos entonces llevar a cabo el correcto ajuste por inflación. ¿Estamos hasta acá? Sí, se entiende, profe. Bueno, vamos a empezar entonces con la cuenta ventas. ¿Sí? ¿De dónde ustedes sacarían, en base a los datos que tienen ahí el Profe, ejercicio? Sí, Disculpe que lo interrumpa. La guía nuestra que ustedes subieron sí. es todo del año, o sea, la fecha de cierre es 2020. Ah, bien. Todo Bueno, yo tengo una 2020. más vieja entonces, pero es lo mismo. O Perfecto. sea, es lo mismo nada más que dice 2020. Sí, 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 todo lo mismo, nada más que cambia el año. Perfecto, lo vamos a corregir acá. Pero puede ser que abre una guía más vieja. 2020, 2020. Bueno, si hay algún dato distinto me van avisando, pero en teoría debería ser la fecha, ¿no? Bueno, ¿de dónde ustedes sacarían el dato de las ventas? O sea, para determinar la cuenta ventas en términos nominales. O sea, no vamos a tratar de homogeneizar nada acá. Si vamos a decir, bueno, a determinar el valor nominal de la cuenta ventas. ¿Dónde sacan ese dato?
¿No serían esas ventas que aparecen ahí en julio? 19 unidades. Exactamente. Acá tenemos el dato, ¿no? Dice que las ventas son 19.000 unidades a 10 pesos cada una. Es decir, que la cuenta ventas, cuando yo voy acá a armar el cuadrito, digo ventas, estos son 19.000 unidades por el valor de venta, que era de 10 pesos cada unidad. O sea que el importe nominal, ¿sí? De ventas es de 190.000 pesos. Y acá viene la pregunta clave. ¿En moneda de qué momento están esos 190.000 pesos? ¿Qué dirían ahí ustedes? Y julio 2020, De dice, profe. julio. Claro, exactamente, porque yo me tengo que ir al origen de la cuenta venta. ¿Cuándo se originó la cuenta ventas? Cuando vendí. ¿Y cuándo vendí acá? En julio del 2020. O sea que el origen, julio del 2020. Acá es donde ustedes tienen que tener cuidado porque recuerden lo que vimos cuando fuimos viendo o hablando del teórico. La cuenta ventas es una cuenta acumulativa, ahí se van cargando las ventas de todos los periodos. Entonces yo si por ejemplo acá, yo sé que estos 190.000 son todos de julio, pero tranquilamente me podría haber dicho que de estos 190.000, 100.000 fueron ventas de julio y 90.000 fueron ventas de agosto. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo que trasladar el cuadro a la cuenta ventas y vuelvo y llego a los 190.000, porque es el saldo que tiene la cuenta ventas, pero cuando yo voy a hacerme la pregunta para decir el origen de la partida, digo, ¿en moneda de qué momento están estos 190.000? ¿Qué responden ahí? ¿Lo mismo? ¿Se ponen los 190.000 a julio? No, están en distinto momento de tiempo. Claro, ahí que tendrían que hacer, poner 100.000 en julio y los otros 90.000 irían de agosto. De tal manera que yo acá totalizo los 190.000, pero tuve que abrir la cuenta porque venía conformada por valores de distintos momentos de tiempo. O sea, me iría a la cuarta respuesta. ¿Se acuerdan? Cuando veíamos a nivel teórico cuáles eran las posibles respuestas, moneda del presente, del pasado, del futuro, o valores o partidas que surgían de combinar partidas de distintos momentos, ¿sí? ¿Lo ven eso? ¿Se entiende el ejemplo? Pero acá eran todas de julio, ¿sí? O sea, no hay ventas de distintos momentos. Bueno, ¿cómo armamos el coeficiente? ¿Qué necesitamos para armar el coeficiente? Los índices de precio. Los índices de precios. Y necesitamos otro dato también, que es decir, bueno, ¿cuál es mi fecha de cierre? Porque recuerden que todo esto, el objetivo es llevar todo el poder de compra de la fecha de cierre, de preparación de los estados contables. Y acá nosotros, ¿cuándo cerramos? Diciembre, profe. Diciembre del 2020, ¿no? Corre acá. Diciembre del 2020. Entonces, cuando yo tenga que armar ahora el coeficiente, ¿se acuerdan que era un cociente? Iría a buscar qué, el índice de precio de diciembre y qué otro índice de precios. Y el de julio. Y el de julio. ¿Cuál iba en el numerador y cuál iba en el denominador? En el numerador el de cierre y en el numerador el de origen, digamos. Exactamente. Entonces tenemos el índice de cierre en el numerador sobre el índice de origen en el denominador. ¿Se acuerdan que los índices de precios los proporcionaba la FACSE? Entonces vamos a buscar acá el índice de precios de diciembre del 2020, que fíjense que diciembre del 2020 es 385,8226 sobre julio del 2020, que fíjense
el índice de precios es 328,2014. Fíjense entonces que el índice de precio nos da 1,1757. ¿Esto cómo se leía? Si ustedes recuerdan que de julio a diciembre hubo una inflación de casi el 18%. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, ¿cómo determino ahora el valor expresado? Dijimos simplemente tomando el valor nominal y multiplicándolo por el coeficiente. O sea que estas ventas que estaban en 190.000 pesos en términos nominales, en términos heterogéneos, pasan a ser de 223.392,39. Bien, eso significa que nos genera un RECPAN de, haciendo la diferencia entre valor expresado contra valor de origen, de 33.392,39. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué signo tiene ese RECPAN? ¿Es positivo o es negativo? ¿Eso cómo lo defino? De acuerdo a cómo yo tengo que manifestar o incrementar la cuenta que estoy analizando. Fíjense que acá yo tengo una cuenta que es ventas. ¿Ventas es una cuenta que tiene saldo deudor o acreedor? Acreedor. Acreedor, ¿sí? Si yo hiciera el mayor de ventas, lo voy a hacer acá rápidamente, o sea, tendríamos, ¿se acuerdan la famosa T, no? Ventas, debe y haber, ¿sí? Estamos hablando de que esto tiene un saldo de 190.000 pesos. Bueno, como consecuencia de que yo ahora la homogeneicé, ¿sí? O la reexpresé y la llevé a poder de compra de cierre. ¿Qué valor tiene que tener ahora esa cuenta? Los 223.000. Bien, tendría que, ¿y qué tipo, y por dónde lo pongo? ¿En el debe o en el haber ese valor? ¿En el debe, profe? ¿Por qué? ¿Qué saldo tiene En el, cuenta ventas? en el, a- en el No, en el haber, haber, profe. sí. Claro, la cuenta final tiene que quedar con ese valor. 223.392. Ah, perdón, Ahora, profe. Porque ¿qué? pensé que iba como a hacer, lo interpreté como verlo como si fueran dos ventas. Por eso. No, la venta sigue siendo la misma, nada más que estaba en términos nominales a 190 y ahora tiene que quedar en términos homogéneos a 223. ¿Bien? Eso es lo que yo estaba reflejando, ese aumento es consecuencia de qué? Es consecuencia de los cambios en el poder de compra, o sea que le atribuimos esa consecuencia ¿a quién? Al RECPAN. Si yo la cuenta la tengo que aumentar, porque de 190 la llevo a 223, ¿por dónde la voy a aumentar la cuenta venta? ¿Por el debe o por el haber? A ver, ¿Eh? del haber. Por el haber. Evidentemente que, ¿y en cuánto la voy a aumentar? En esos 33.000. Entonces, fíjense por dónde va el ajuste de la cuenta venta. Va por el lado del haber, ¿sí? O sea, yo cuando haga el asiento voy a acreditar la cuenta ventas. ¿Y ese aumento de ventas fue consecuencia de quién? De la inflación. O sea, ¿de qué cuenta? Del RECPAN, Del RECPAN. ¿Y dónde va a ir entonces el RECPAN acá? en el debe. En el debe. O sea, si yo hiciera el asiento, obviamente que haría RECPAN a ventas por los 33.000. Fíjense que el RECPAN me queda por el lado del debe. Y si me queda por el lado del debe y yo sé que una cuenta de resultado, ¿es positivo o negativo eso? Negativo. Negativo. O sea que acá en el cuadrito yo tendría que reflejar este RECPAN en términos negativos. ¿Se entiende? Sí. ¿Eh?
Entonces, el sentido del signo del RECPAN siempre lo tienen que analizar viendo qué está pasando con esa cuenta. Si aumenta, si disminuye, si va por el debe o va por el haber. Realmente, como estamos hablando de proceso inflacionario, las cuentas van a tender a aumentar. Pero ese aumento también puede depender de que los signos se vayan alterando. Porque evidentemente que una cuenta de ingreso se puede estar transformando en una cuenta de egreso. Lo habíamos visto con el ejemplo del interés, ¿se acuerdan? Que decíamos que tenemos un interés positivo, no sé, de 1.000 pesos, y cuando lo reexpresamos en realidad se transformó en negativo. En lugar de ser de 1.000, pasó a ser negativo en 500. Entonces fíjense que una cuenta de ingreso me terminaría quedando en términos homogéneos con un saldo deudor, ¿sí? Porque necesito que me refleje una pérdida, no un ingreso. Entonces siempre hay que ir analizando el caso concreto para poder definir el signo del RECPA. ¿Está? ¿Quedamos bien hasta acá? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, vamos ahora a hacer el mismo análisis, pero con el costo de la mercadería vendida. El tema es que para definir el costo de la mercadería vendida, si lo hacemos por diferencia de inventario, ¿cómo se determinaba eso? Existencia inicial, ¿se acuerdan? Más Que las hacía compras menos la más, existencia final. bien, más compras menos existencia final. Eso me tiene que dar el costo de la mercadería vendida. Nuevamente, ¿cuál es el proceso? Armarlo en términos nominales, después poder definir fechas de orígenes, determinar coeficientes y fíjense cómo empieza después a ser todo un circuito repetitivo. Vamos a la existencia inicial. ¿Qué teníamos de existencia inicial acá? Si leemos, tenemos, dice, una existencia inicial de mercaderías de 10.000 unidades a 4 pesos cada una. 10.000 unidades, 4, 40.000. Y esas unidades, viene la pregunta clave. ¿Cuál es el origen de esos 40.000 pesos? ¿Qué dirían ustedes? Enero del 2020, profe. ¿Cómo? Enero. Bien. ¿De dónde vienen de enero del 2020? Acá otro cuidado importante, porque uno dice, bueno, la existencia inicial es la que yo tengo al inicio del ejercicio. Entonces uno estaría tentado de decir, bueno, el origen de eso es el inicio del ejercicio, pero no. Lo que siempre hay que ir a ver es de dónde vienen esas mercaderías que yo ahora tengo al inicio. Es decir, cuándo fueron compradas esas mercaderías, porque están al costo de cuando se compraron. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Bueno, entonces, estas unidades que yo ahora estoy determinando como existencia inicial vienen de unidades que yo compré en enero del 2020. Por lo tanto, tienen anticuación del enero del 2020. Después definimos coeficientes. Sigamos analizando ahora, vamos a las compras. ¿Qué pasa con compras? Dice que tengo 8.000 unidades que compré a 5 pesos más otras 8.000 unidades que compré en 7 pesos. O sea que en total las compras son de 96.000 pesos. Y viene ahora lo clave. ¿En moneda de qué momento están? Profe, en ese caso las compras están en distinto poder de compra, en Exacto. distintos momentos de compra. Exacto. Lo hice a propósito para ver si se dan cuenta. Yo no puedo reexpresar esta cuenta así de 96.000, porque como bien dice la compañera, tenemos compras que hice en marzo y compras que hice en mayo. Entonces necesariamente yo a las compras las tengo que abrir, ¿sí? Tengo una compra, que decía de mayo, y otra compra de marzo, ¿sí? ¿Me siguen la idea? Entonces acá tendríamos esas 8.000 unidades a 5 vienen de marzo que yo compré y las otras unidades a 7 vienen de ¿dónde?
De mayo. Bien. Vienen de mayo del 2020. Así es. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno. Y ahora viene la existencia final. Obviamente no me dice cuál es la existencia final, pero sí me da un dato clave que es cómo se evalúan los inventarios. Y acá trabaja con PEPS. ¿Se acuerdan esto de SIG 1? ¿Qué era PEPS? Primero entrado, primero salido. Exacto. Primero entrado, primero salido. Es decir, cuando yo trabajo con costos históricos y voy comprando a distintos costos, al momento de yo vender, digo, bueno, ¿y a qué costo lo saco? Porque tengo unidades a 1 peso, unidades a 2, unidades a 3. ¿Lo saco a 1, a 2 o a 3? Entonces ahí tomaba relevancia el método de descarga. Podía ser primero entrado, primero salido, significa que yo voy vendiendo y voy sacando el costo de las primeras unidades y después voy siguiendo en secuencia. También podía ser webs, o sea, último entrado, primero salido, es decir, que acá en este caso, ¿qué hago? Voy vendiendo y voy sacando el costo de las más nuevas, o sea, de las últimas compras, y después voy subiendo para arriba si no me alcanza. Y había otro método más que ¿cuál era? ¿Se acuerdan? El precio promedio ponderado. El precio promedio ponderado, que lo que hacía ahí es cada vez que compraba un nuevo costo, iba promediando por precio y por cantidades y determinaba un único costo promedio, ¿sí? Acá entonces yo trabajo con PEPs. Eso me tiene que permitir a mí poder definir qué me quedó de existencia finales. ¿Cómo lo sacarían eso? A ver. Mientras pienso me tomo un mate. Profe, habría que realizar el cuadrito de entrada y salida. Y podrían hacerlo, pero para no hacer tanto, armar toda la hoja de stock que ustedes armaban, acá es más fácil. ¿Cómo lo sacan eso? Profe, yo ¿Por el haría, mayor? Sí, también con el mayor, obviamente. Sí, que no sé quién dijo yo haría y se quedó callado. ¿Qué? A ver. yo Profe, tiene que ver sacaría esto. las 10.000 unidades a 4 pesos, las 8 a 5.000 porque es primero entrado, primero salido, y 1.000 a 7. Me quedarían 7.000 unidades valuadas a 7 pesos cada una. Exactamente, tan simple como eso. ¿Eh? En realidad esto viene del mayor y del stock y de la hoja de stock que ustedes bien decían, pero para no ponernos a armar todo eso, lo podemos ver a simple vista, es decir, bueno, yo sé que vendí 19.000. Si yo voy con primero dentro de primero salido, mis primeras unidades son a costo del 4, es decir, que estas 10.000 a 4 se van. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Sí. Estas 8.000 a 5, que sería el costo que le sigue, también se van. Y hasta ahí yo tengo 18.000 unidades. Como vendí 19.000, de estas 8.000, solo van a salir 1.000 para sumar los 19.000 que vendí. Eso significa entonces que a mí al cierre me quedan de estas 8, 7.000 unidades a 7. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces nos queda 7.000 unidades a 7. Y esto va restando, ¿no? Bueno, y ahora viene, ¿en moneda de qué momento están esos 40.000 pesos? 49.000 pesos. ¿Qué dice? De mayo, profe. Muy bien, muy bien. Porque uno estaría tentado de decir, bueno, como es la existencia final, esta fecha de cierre. Pero no. ¿De acuerdo? O sea, incluso también lo decía la propia NUA actualmente. Si ustedes recuerdan el cuadrito, cuando yo tenía que ir a ver este tipo de resultados que eran de consumo o de costo,
no era ver de vuelta cuando yo generé el costo, sino que tenía que ir a ver de cuándo venían esas unidades que yo vendí, en definitiva. Y si yo ahora en cierre me llevo un determinado stock, el análisis es el mismo, es decir, bueno, yo lo que tengo ahora en cierre, ¿qué es lo que a mí me quedó? Y a mí me quedaron 7.000 unidades a 7 pesos que se corresponden a esas unidades que yo compré en mayo. Por lo tanto, esto sigue teniendo poder de compra de mayo. Entonces, fíjense de vuelta lo mismo, lo que yo siempre les digo. No nos orientemos con la fecha en la que yo pueda estar haciendo el análisis o la fecha del asiento, sino que siempre tengo que ir a ver cuál es el origen de lo que estoy analizando. Y si acá es stock, yo tengo que ir a ver, bueno, este stock que yo tengo ahora, cierre, ¿desde qué poder compra tiene? Y cuando yo las compré, porque están al costo de cuando yo las compré. ¿Eh? Distinto, ojo, sería que estén al costo corriente, ¿no? Entonces ahí ya el análisis cambiaría, pero al costo histórico es ir a ver donde yo las compré. ¿Me siguen la idea? Sí, profe, sí. Bueno, entonces, el costo en términos nominales sería de 87.000 pesos. Vamos ahora a homogeneizar. Para eso, armemos los coeficientes. ¿Cómo armamos el coeficiente de enero? Y me voy a enero, profe. Bien, pero para armar el coeficiente, ¿qué cociente haríamos? En el numerador siempre va a ir el mismo, que va a ser Exacto. el cierre y va a ir cambiando dependiendo de la fecha de origen. Exactamente. Entonces acá sabemos que siempre el numerador va a ser 385. Que 385 corresponde al índice de precios de diciembre. ¿Sí? Como dijo la compañera, ahora va a cambiar el denominador, porque si la partida está de enero, el denominador que yo tomo sería, como es el origen de partida, el índice de precio de origen, va a ser enero, que es 2,89. ¿Sí? Entonces acá será eso dividido los 2,89. Igual. Eso nos da 1,33. El de marzo del 2020, fíjense, es 305,55. Por lo tanto, dividido eso, nos hace un coeficiente de 1,26. Y el de mayo es 314,90. Por lo tanto, nos queda un índice de precios de 1,22 y obviamente que será el mismo acá porque estamos hablando de la misma fecha. ¿Eh? ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Dudas sobre el cálculo de esto o está bien? ¿Estamos bien? Bueno, el silencio Sí, otorga, ¿no? profe. Creo que me van No, sí, siguiendo. Bueno, sí. entonces, ¿cómo ahora determinamos los valores reexpresados? Misma lógica, valor de origen por coeficiente. O sea que acá podría arrastrar fórmula. Fíjense que estos valores que en primera instancia tenían distinto poder de compra, porque tengo 40.000 de enero, 40.000 de marzo, 56 de mayo, todo eso lo convertí ahora al mismo poder de compra. Y ahí ahora vuelvo a hacer el cálculo del costo en términos homogéneos, o sea, aplico la misma fórmula, pero en términos homogéneos. Entonces, haría esta sumatoria de acá. ¿Eh? Existencia inicial más las compras homogéneas menos el final homogeneizado. Eso hace que el costo en términos homogéneos pase de 87.000, que era su valor nominal, a 112.350,29. O sea que acá es una cuenta de egreso, estamos hablando de costo de mercadería vendida, que la tengo que aumentar. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ya tengo que ir tratando de entender qué signo va a tener el RECPAM, porque si yo la cuenta que es egreso la tengo que aumentar, ¿sí? Que específicamente la tengo que aumentar en cuánto. Si saco esta diferencia,
La tengo que aumentar en 25.000 pesos, ¿sí? ¿Por dónde va a ir el valor de ajuste de esta cuenta? O sea, ¿por dónde va? Así El NAD, es como si tuviesen que armar de vuelta el mayor de la cuenta, ¿sí? Profe, Fíjense. el aumento sería por el debe, porque es una cuenta de egreso, y el REPCAM va a quedar signo positivo. Exactamente, exactamente. Fíjense, lo hago gráficamente, lo que les acaba de decir la compañera, perdón. Yo tengo acá una cuenta que era costo que tenía un valor de ¿cuánto? 87.000 en el debe. Estamos hablando de cuenta de Profe, resultado de egreso. ¿Eh? profe, puede cambiar la pantalla, quedó chiquita. Ah, yo la veo completa acá. Ah, bueno, a lo mejor toqué algo yo. ¿Nadie la ve completa? Yo lo veo bien, profe, la veo Ah, completa. entonces debe capaz que te quedó a vos minimizado. Entonces, cuenta de resultado que tenía un saldo deudor, porque estamos hablando de egreso de 87.000, que ahora tiene que tener, tras la reexpresión, un saldo deudor de 112. ¿Mm? Por lo tanto, la estoy aumentando, como dijo la compañera, si la aumento, ¿por dónde la aumento? Por el debe, o sea que este aumento va a venir por acá. Por ende, cuando yo haga el asiento, ¿qué voy a hacer? Costo mercadería vendida a RECPAN por los 25.350. Entonces el RECPAN en este caso me queda positivo. ¿Eh? Entonces hasta acá, si yo neteara esto, si voy armando el mayor de RECPAN, hasta ahí me quedaría un RECPAN negativo de 8.042. Pues sería la sumatoria de esto. ¿Me van siguiendo? sí, profe. Bueno, con eso entonces logramos ajustar dos cuentas, ventas y costo de mercadería que hacen al resultado bruto. Uno podría ir armando el estado de situación patrimonial, el estado de resultados homogéneo al 31 de diciembre del 2020. Para eso tendríamos ventas menos costo de mercadería vendida, eso nos daba el resultado bruto. Fíjense, acá podríamos poner dos columnas, que una sería en términos nominales y otra en términos homogéneos. En términos nominales, ventas, ¿qué valor tenía? 19.000. 190.000. Bien. ¿Y el costo de la mercadería vendida en términos nominales qué tenía? ¿Eh? No, me equivoqué, me comí un cero, profe, perdón. Sí, 87. 87. Bien. Eso hace un margen bruto en términos nominales, fíjense, de 103.000 de ganancia. Si yo eso lo llevo a valores homogéneos, ventas se transforma en ¿cuánto? 223.000. 223 y el costo pasa a ser de 112, ¿no? Con lo cual, fíjense que el margen bruto, en términos homogéneos, pasa a ser una ganancia de 111.000 pesos. O sea, esto que estaba en términos heterogéneos, en valores de distinto poder de compra, en un único poder de compra pasa a ser esto. ¿Sí? O sea, lo que sirve y lo que vale es esto, en definitiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Me va profe. entendiendo la idea de esto? Sí, profe. Perfecto. Bueno, sigo, porque no eran las únicas cuentas que tenía esta empresa, dijimos que había más. Vamos al inciso B, dice, los alquileres devengados durante el año 2020 son los siguientes. Tiene una serie de alquileres que comenzó a devengar desde julio. Tenemos 1.800 de julio, agosto también, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Acá nos aclara algo que sería importante saber si son alquileres ganados o perdidos, ¿no? Porque puede ser que los cobre o que los pague. Es indistinto, ¿sí? La idea del ajuste después es el mismo, pero vamos a tomarlo como si son alquileres perdidos, ¿sí? O sea, alquileres que pagué. Entonces la empresa va a reflejar en el estado de resultado una cuenta que es alquileres perdidos, negativos, y que sería obviamente la sumatoria de todo esto, ¿no? Es decir, 1800 más 1800 más 1800 y 2100, 2100, 2100 y 2100. O sea que la empresa tiene en su estado de resultado una cuenta que es alquileres perdidos por 11.700 pesos. Entonces viene la pregunta, digo, bueno, ¿moneda de qué momento están esos 11.700? ¿Qué dirían ahí ustedes? Profe, ahí no está mal, porque tienen distintos momentos de tiempo, Bien. distintos No es meses. que está mal, sino que nosotros para poder expresar, ¿qué tenemos que hacer? Abrir la cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno dice, cuando uno dice está mal, es como si tuviera mal este valor. Y en realidad ese valor en términos nominales está bien. O sea, si yo agarro el estado de resultado en términos nominales, que diga alquileres perdidos 11.700, está bien. Ahora, a los fines de tener que homogeneizar eso, sí tengo problemas porque no puedo trabajar esa cuenta de forma unánime, sino que tengo que abrirla. ¿Por qué? Porque ahí adentro yo tengo metido alquileres que vienen de un momento, de otro, de otro, de otro, y por ende de distinto poder de compra. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Entonces, ¿qué Sí. vamos a tener que hacer? Abrir la cuenta. Poner alquiler de 1800, otro de 1800, otro de 1800 y tres de 2100. De tal manera que si yo ahora sumo esto, me den los 11.700 que está reflejando la cuenta de alquileres perdidos. Bien, pero ¿por qué entonces lo abrí? Porque yo ahora digo, bueno, estos 1.800, ¿qué poder de compra tienen? ¿Qué dirían ustedes? Julio, Claro, desde cuándo, o sea, corresponde cuando se devengó ese alquiler. El alquiler de julio, por lo tanto, tiene poder de compra de julio. Por lo tanto, el que sigue tiene poder de compra de agosto. El que sigue, septiembre. El que sigue, octubre. El que sigue, noviembre. Y el que sigue, diciembre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a armar los coeficientes. Para lo cual nos vamos a los índices de precios. El de julio creo que lo teníamos, ¿no? Sí, fíjense que lo habíamos sacado allá arriba. Sería este. Agosto no lo tenemos. ¿Cómo sacamos a agosto? ¿Qué vamos a sacar? Diciembre y vamos a buscar el de agosto. ¿Estamos de acuerdo? Agosto. Y hago la división. Sacamos agosto 1,14. Septiembre, lo mismo, ¿sí? Tomo el mismo numerador porque todo lo llevo a fecha de diciembre. O sea que acá va a ser igual en todos. Y vamos, septiembre del 20, buscamos el índice de precios. Si alguien se pierde en el camino, por favor me dice, ¿eh? Voy a octubre, noviembre y diciembre, ¿cuánto me tendré que dar? 1. 1, ¿sí? El mismo sobre el mismo.
obviamente que nos va a dar 1. ¿Me siguieron con el cálculo de índices? Sí, profe. Bien. ¿Cómo sacamos los valores reexpresados? ¿1800 por el coeficiente? Ah, exactamente. Valor de origen por el coeficiente. Muy bien. O sea, 1800 por coeficiente. Arrastramos fórmula. Obviamente que este nos va a quedar igual porque es 1. ¿Y cómo sacaría entonces cuánto es en términos homogéneos alquileres perdidos? ¿Qué tendré que hacer ahí? Lo sumo. Sumar todos los valores homogéneos. Exactamente. Fíjense entonces que la cuenta de alquileres perdidos pasa de 11.700 en términos nominales o heterogéneos a 12.718 en términos homogéneos. ¿Sí? Por lo tanto, nos genera un RECPAN cuya diferencia sería esta de 1018. Nuevamente, ¿positivo o negativo ese RECPAN? ¿Qué les parece? Positivo, profe, porque son alquileres perdidos y al ser alquileres perdidos es una cuenta de egreso. Así es. Como dijo la compañera, es un egreso que lo tengo que aumentar. El egreso va a aumentar por el debe. Y entonces la contrapartida que es el RECPAN, ¿por dónde va? Por el haber. Me queda positivo. O sea que esos 1018 serían también en términos positivos. ¿Me siguieron? ¿Vamos bien? Sí, sí, profe. Bueno, sigo. Los Sí, sueldos, bueno, sueldos pagados. O sea que aparece otra cuenta en el estado de resultados que es sueldos pagados, que dice que es de 2.750 por mes y que los empleados fueron contratados en septiembre. O sea que desde septiembre esta empresa paga 2.750 de sueldos pagados. O sea que nuevamente yo encuentro en el estado de resultados una cuenta que sería la sumatoria de 2.750 de septiembre más 2.750 de octubre, de noviembre y diciembre. O sea, estamos hablando de 4 meses. O sea, por 11.000 pesos. O sea, cuando yo voy al estado de resultados, sueldos pagados 11.000. Creo que Vuelvo al ahí mismo. habría que abrir la cuenta porque están en distintos momentos de compra, de compra. Exactamente, ¿sí? Entonces necesito nuevamente apertura, porque yo sé que hay 2.750 que son de septiembre, sé que hay 2.750 que son de octubre, sé que hay 2.750 que son de noviembre y sé que hay 2.750 de diciembre, ¿sí? Y eso va a ser la sumatoria de sueldos pagados. ¿Estamos de acuerdo? Misma lógica, Sí. coeficientes. Bien, coeficientes que la mayoría ya los tengo. Fíjense, septiembre ya lo tengo, octubre ya lo tengo, noviembre ya lo tengo y obviamente que diciembre es 1, ¿no? Saco los reexpresados, multiplicando valor de origen por el coeficiente y sumo valores homogéneos. Sé que la cuenta sueldos pagados pasa de 11.000 a 11.622,17. O sea que me genera un RECPAN de diferencia 622,17. ¿Positivo o negativo? ¿Qué les parece? Positivo, profe, porque sueldos Positivo. pagados también sería una cuenta de egreso.
Exactamente, estamos ante una cuenta de egreso también que aumenta, por lo tanto la contrapartida del RECPAM me queda por el haber, funcionando entonces como ingreso. ¿Bien? Bueno, vamos a ir completando acá el estado de resultados con las cuentas que fuimos generando, que una era alquileres perdidos, la otra era sueldos pagados, que en términos nominales alquileres perdidos era de 11.700 y sueldos pagados en términos nominales era de 11.000. Esta misma cuenta, alquileres perdidos en términos homogéneos, pasa a ser de 12.718 y sueldos pagados pasa a ser de 11.622. Fíjense cómo voy siguiendo acá valores homogéneos y acá los valores heterogéneos. Bueno, vamos a ver porque había una cuenta más. Dice, la empresa presenta la cuenta resultado venta bien de uso. Recuerden, esta cuenta se genera, como su nombre lo indica, ¿no? Cuando yo vendo un bien de uso, por diferencia entre el precio de venta y el costo de ese bien, pueda generar un ingreso o un egreso de acuerdo si vendí más caro del costo o viceversa, ¿no? Entonces, si la empresa presenta la cuenta resultado de venta de bienes de uso por 10.000 pesos positivos, estamos hablando de un ingreso acá. Dice que proviene de la venta en agosto a 30.000 pesos de un bien adquirido en enero en 20.000 pesos. Los bienes de uso se deprecian linealmente en 5 años desde año de compra. Recuerden, esto significa año de compra que se deprecia desde el año en que lo compro, no deprecio cuando lo vendo. Y si fuera desde año de venta, lo contrario, no deprecio año de compra, sí deprecio año de venta. Acá hay una eventualidad que es cuando que lo vendo en el mismo año que lo compré, por lo tanto no hay depreciación alguna. ¿Se dan cuenta de esto? Es decir, si yo compro un bien de uso y lo vendo en el mismo año, no se llegó a tener ninguna depreciación, ¿sí? Por lo tanto, el costo de ese bien de uso va a venir dado exclusivamente por el valor de origen, ¿sí? De hecho, por eso, ¿por qué la empresa genera esta ganancia de 10.000 pesos? Porque vende a 30 algo que le cuesta 20. O sea, le está ganando 10.000 pesos. Hipotéticamente. ¿Por qué digo hipotéticamente que está ganando 10.000 pesos? Porque son valores heterogéneos. No tienen el mismo poder de compra, por ende eso está incidido por la inflación que hubo en los lapsos de tiempo que corresponden. ¿Me siguen en la idea? Sí, profe. Bien. Entonces, en el estado de resultado va a aparecer una cuenta que es resultado venta bien de uso, ganancia de 10.000 pesos. Y ahora viene la cuestión. ¿Cuál es el origen de eso? A ver, No habría que ver cuándo lo adquirí, o sea, lo mismo que las unidades, digamos, cuando las venden. a ver cómo sería eso, como cuando lo adquirí. O sea, cuando lo compré sería. Bien, pero vos cómo... No, porque acá la idea que la cuenta que yo estoy expresando es el resultado de la venta de un bien de uso. ¿Mm? Entonces yo digo, bueno, esos 10.000 Ahí en pesos de agosto, ganancia. profe. ¿Eh? Ahí en agosto, los 10.000, lo ¿Por qué veo de agosto? ¿Por reflejado qué en decís de agosto. agosto? ¿Eh? Porque dice proviene de la venta en agosto. Bien, lo vendo en agosto. Ahora, ¿cómo? Usted siempre tiene que ir a cómo se armó esos 10.000 pesos. ¿Qué hizo la empresa para decir, bueno, yo gané 10.000 pesos? ¿Cómo Profe, la empresa llega a decir yo gané 10.000 pesos? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Alguna operatoria, algún cálculo hizo? profe, ¿Eh? ¿no habría que poner primero en enero, que es de lo que nos costó comprarlo, y después habría que poner, separarlo, después también poner lo que nos dieron a la venta en agosto? Exactamente, por ahí viene el tema. O sea,
Este es otro ejemplo de ese tipo de cuentas que responden a la respuesta 4, es decir, surgen de comparar valores de distintos momentos de tiempo. Porque yo digo, bueno, la empresa llegó a decir que ganó 10.000 pesos porque, como dijo el compañero, comparó los 30.000 que cobró contra los 20.000 que le costó el bien. Entonces dijo, 30 menos 20, gano 10. Ahora el tema está en que estos 30 y estos 20 no tienen el mismo poder de compra. Porque los 30.000, ¿qué poder de compra tienen? Pues los 30.000, que era el precio al que yo cobré o al que vendí el bien. ¿Y eso cuándo yo lo generé, esos 30.000? En agosto del 2020. Exacto. Y los 20.000, que es el costo de la máquina, ¿de dónde viene eso? De enero. De enero, que es cuando yo la compré. De enero. Exactamente. Entonces ahí yo puedo poder expresar esta cuenta porque voy a homogeneizar los valores heterogéneos que tiene el resultado o que tiene este resultado, y a partir de valores homogéneos volver a ver cuál es ese resultado real en ese caso, porque lo hago trabajando valores de un mismo poder de compra, ¿sí? Entonces, agosto creo que lo teníamos, era 1.14, y enero capaz que no, sí, lo tenemos también, es esto. Entonces, sin misma lógica, multiplico. ¿Y cómo llego acá al resultado de venta real? ¿Qué debería hacer ahí? La diferencia. De estos valores que son homogéneos, ¿no? O sea, 34.000 menos los 26. Fíjense que de ganar 10.000 pesos en términos nominales, realmente gane ¿cuánto? 7.716 pesos. ¿Sí? Entonces acá viene el REPAN en este tipo de cuenta. ¿Qué es? ¿Positivo o negativo? Y ya no es tan fácil verlo a simple vista. Yo ahí armaría, cuando se le hace lío verlo a simple vista, digamos, lo que vemos recién, alquileres perdidos, sueldos pagados, costo de mercadería o ventas, son muy simples porque es una cuenta que sé que tiene saldo acreedor o saldo deudor y sé por dónde aumenta o sé por dónde disminuye. Pero cuando estoy acá, se me puede complicar un poco el tema. Entonces, cuando se me complica el tema, voy al mayor. Si yo armo el mayor, resultado venta, bien de uso, inicialmente decíamos que ¿qué saldo tenía esta cuenta? En términos nominales, ¿qué valor tenía la cuenta? 10.000. 10.000, ¿pero qué? ¿Por el D o por el haber? Porque esta es Por el una haber. cuenta, claro, esta es una cuenta que tranquilamente puede tener saldo deudor o saldo acreedor, ¿no? Porque depende de cómo vendí el bien, porque si el bien de repente lo hubiese vendido en vez de 30.000 pesos, lo hubiese vendido en 10.000 pesos, hubiese perdido 10. ¿Lo ven eso? Entonces acá, bajo estas circunstancias, yo teóricamente gané 10.000 pesos. El haber como cuenta de resultado positivo. Como consecuencia de la reexpresión, ¿qué valor final tiene que tener ahora esta cuenta? Los 7.700. Bien, ¿y dónde pongo esos 7.700? ¿En el debe o en el haber? ¿De qué dependería si lo pongo en el debe o en el haber? Si sigue siendo una cuenta de ingreso positivo o si pasó a ser un egreso. ¿Acá cambio el signo de la cuenta o sigue siendo un ingreso? Un No, sí, ingreso. sí, un ingreso. Sigue siendo un ingreso, nada más que más chico. O sea, ahora el valor que tiene que tener esta cuenta es de 7.716,91. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer en definitiva con esta cuenta? ¿Aumentarla o disminuirla? Disminuirlo. ¿Y por dónde la voy a disminuir? Por el debe. Por el debe. O sea que fíjense que el ajuste, que sería esta diferencia, ¿no? Estos 2.283 me quedan por el debe. O sea que cuando yo voy a armar el asiento, ¿qué voy a hacer? Resultado venta bien de uso en el debe. Voy a hacer resultado venta bien de uso a
¿Qué? Recpan. A recpan. Entonces fíjense, ¿dónde me queda el recpan acá? Por el lado del, a ver, o sea que esta cuenta o este recpan, ¿cómo me queda entonces? Negativo. ¿Negativo o positivo? Positivo. Positivo. Me ¿Por queda qué por... no me... ¿Eh? Como que el otro razonamiento lo hago bien, pero van como 2 o 3 veces que contesto mal. No sé Ah, qué. bueno. O sea, es como que tu cabeza está bien, pero cuando sale se pifia. Bueno, lo importante es que se entienda. Después no pasa nada. Bueno, entonces acá nos queda positivo, ¿no? Con lo cual, esto nos quedaría así. 2283,09 positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Agregamos acá resultado, venta, bien de uso. En términos nominales era una ganancia de 10. En términos homogéneos pasa a ser una ganancia, pero más chiquita. Lo otro que me quedaría agregar en el estado de resultados, que es la cuenta recpan, que obviamente en términos nominales va a ser 0, porque no hay cuenta de recpan si yo no reexpreso, pero en términos homogéneos, al haber ajustado estas cuentas, ya se me genera un recpan si totalizo esta columna negativo de 4118,65, que también vendría acá, ¿no? Los 4118,65. Y ahí ya podría llegar a la utilidad neta, en este hipotético caso de que no hay más nada, ¿no? Obviamente la utilidad neta es a partir de, acá lo vamos a tener que poner así, ¿no? Sería el resultado bruto menos este egreso más este ingreso. Y acá nos quedaría el resultado bruto menos este egreso más este ingreso menos porque el recpa nos queda negativo. ¿Eh? Fíjense, en este caso nos quedaría igual la utilidad neta. Esto no da así, ¿sí? Cuando yo llego a una utilidad neta en términos homogéneos me da distinto. Lo que pasa es que acá no está trabajando el ajuste integral. Entonces, este recpan que yo reflejo acá solo es o corresponde al ajuste de estas cuentas de resultados, pero en realidad recuerden que el recpan sale de ajustar todas las otras cuentas de activo y de pasivo. Entonces, por eso es que acá me queda igual, porque queda ajustando solamente estas cuentitas nada más. ¿Eh? ¿Me explico en lo que estoy diciendo? Ya cuando veamos el ajuste integral ahí lo van a terminar de ver, pero que quede claro esto, digamos, no es que me tiene que quedar igual la utilidad neta, de hecho me va a quedar distinta, incluso es más, siempre suele pasar que la utilidad queda más chica en términos reales que en términos nominales. ¿Por qué? Porque estoy justificando que mucho de esa ganancia fue comida por quién, por el recpan, o sea, por la inflación. Por eso es lo que yo les decía cuando veíamos a nivel teórico de que si yo no homogeneizo los estados contables en contextos inflacionarios, corro el riesgo de ir generando ganancias ficticias porque todas esas ganancias o parte de ellas, digamos, son absorbidas por el efecto inflacionario o el efecto del recta. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me siguieron? ¿O se fueron Sí, todos? profe. No, Bien, sí, sí. Sí. Entiendo. bueno. Sí, Acá profe, estamos. me parece que no se me está escuchando el audio, puede ser, dice Rodríguez Daniela, no sé
No sé si hablaste algo, no escuché yo. Parece que no. Bueno, vamos entonces a ver un ejercicio más, que nos queda media horita, así vamos avanzando. Vamos a ver el caso 5, en donde trabajamos ahora, seguimos reexpresando determinadas cuentas. Fíjense que acá nos vamos a centrar en el ajuste de una cuenta de resultados específica, que son las depreciaciones. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Soniar SRL es una empresa dedicada a la venta de colchones, somier y espaldares y le proporciona la composición del rubro bienes de uso con el objeto de que determine el monto de las depreciaciones del ejercicio al 30 de junio. Esto de tener mal las fechas, ¿verdad? Acá es 2020 también. ¿Que ustedes tienen? ¿O está bien ahí Sí, 2018? Profe, también es 2020. 2020. Y realice la reexpresión de la cuenta de resultados de Sonia. Amortiza su bien de uso por el sistema lineal, amortizando año de compra, con lo cual estas fechas también están mal. Me las van a tener que dictar. Acá ahí tienen octubre de qué año. 2008, 2008, marzo del, 2014, febrero del, 2016, diciembre del 2018, y marzo del 20 será, ¿no? sí, del 2020. Bien, muy bien. Bueno, se entiende entonces qué es lo que tenemos que hacer acá, trabajar la cuenta de depreciaciones. Con lo cual tenemos en este caso, esta empresa tiene 5 bienes de uso. Tiene muebles y útiles, tiene maquinarias, tiene 2 rodados y tiene instalaciones. Con lo cual, ¿cómo vamos a trabajar? Con la misma mecánica que venimos ya realizando. Vamos a volver al cuadro. ¿eh? Vamos a volver a armar el cuadro. Concepto, valor de origen, fecha de origen, coeficiente, valor de origen represado, recta. ¿Sí? Recuerden que acá lo que vamos a reexpresar es la cuenta de depreciación del ejercicio atribuible a cada una de estas máquinas, de estos bienes de uso, perdón. Entonces la primera que me aparecería sería depreciación muebles y útiles. ¿Cómo sacamos la depreciación de muebles y útiles? Ustedes siempre tienen que analizar lo siguiente. Si en el año en que están parados corresponde la depreciación de ese bien, porque ojo que puedo estar tomando un bien que ya está totalmente depreciado. Y si ya está totalmente depreciado, ¿cuál es el valor de la depreciación de ese bien? Pongo un ejemplo simple. Si yo voy a depreciar un rodado que compré hace 10 años y la vida útil de ese rodado es 5 y yo estoy hoy parado, ¿cuál es la depreciación que tiene ese rodado hoy? Cero. Claro, si ya está claro que está totalmente Claro. depreciado, es 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es importante también analizar eso. Si yo al 30 de junio del 2020 corresponde todavía depreciaciones de ese bien, porque si está totalmente depreciado, como dijo la compañera, tendría que ser 0. Entonces, en el caso de los muebles y útiles, yo los compré cuando en el 2008 se deprecian o tienen una vida útil de 10 años. Por lo tanto, el 2020 todavía está depreciándose ese bien. No, ¿No? ¿Están todos de acuerdo? Pues no sería, profe, hasta el 2018. Por eso pregunto. ¿Están todos de acuerdo? Yo, Sí, yo ¿no? digo que es eso, no sé. Claro, exactamente. Por eso digo, este bien ya al 2020 está totalmente depreciado. Por lo tanto, acá el valor es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien.
Sigo con la depreciación ahora, pero de maquinarias. Maquinarias que fueron compradas en el 2014. Tienen una vida útil de 10 años. ¿Todavía se están depreciando el 2020? Sí, profe. Sí, Eso sí. muy bien. ¿Y cómo saco la depreciación? ¿Qué sería? ¿1500 la depreciación? ¿1500 dividido 10? Bien, es depreciación lineal. ¿Recuerdan cómo era la depreciación lineal? El valor de origen dividido los años de vida útil. O sea que yo por año deprecio la misma cantidad todos los años. De 150, ¿sí? Vamos a determinar todas las depreciaciones y después empezamos a hacer el análisis de las fechas y demás. Voy a la depreciación del rodado, le vamos a poner rodado 1, que compré en el 2016. Tiene una vida útil de 5 años. ¿Está dentro de la depreciación todavía? Sí, profe, todavía sí. ¿Y qué sería este año? Porque fíjense que son 5 años de depreciación. Siempre considerando que se deprecia año de compra, ¿no? Bueno, lo dice incluso acá, deprecio año de compra. Si yo lo compré en el 2016, el 2020 sería el último año de depreciación, ¿o no? Claro, 16, sí. 17, 18, 19, 20. Ah, Bien, ¿y cómo lo saco? también dividiéndolo. Exacto, 1100 dividido 5. 220 por año. Depreciación rodado 2. Lo compré en el 2018. ¿Se está amortizando todavía? Sí, profe. Bien, entonces 2300 dividido 5. Y me queda la depreciación de las instalaciones, que son dice que las compré en el 2020, justo el año en que yo cierro 30 de junio del 2020. ¿Corresponde depreciar esas instalaciones? Sí, profe, un año. Sí, porque es año de compra, ¿eh? Ojo que si fuera año de venta, esta cuenta, perdón, este bien de uso no lo podría depreciar ese año, ¿sí? Porque tendría que, recuerden que significaba año de venta, no deprecio el año que lo compro, sí cuando lo vendo, indistintamente cuando lo vendo. Año de compra es deprecio el año de compra indistintamente cuando lo compre, no deprecio cuando lo vendo. Entonces acá, como es año de alta, serán los 10.000 dividido los 10 años. O sea que el total de la cuenta depreciaciones es de 1.830 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros vamos a represar esta cuenta, ¿no? Depreciaciones. Pasaría exactamente lo mismo que vimos recién. Yo encontraría en el estado de resultados una cuenta que es depreciaciones por 1.830, pero cuando yo quiero definir cuál es el origen de eso, no puedo hacerlo, sino que tengo que abrirlo porque viene de depreciaciones de distintos bienes y por ende que van a tener distinto poder de compra, ¿sí? Obviamente este no lo analizamos, que no tiene valor, pero me voy a la maquinaria. La depreciación maquinaria es que es de 150. ¿Cuál es la fecha de origen de eso? Marzo del 2014. Bien, recuerden que no analizábamos la fecha de cierre, que es cuando yo estoy elaborando estas depreciaciones que se harían el 30 de junio del 2020. Pues yo digo, bueno, estos 150 pesos
Evidentemente que para yo llegar a eso, trabajé sobre los 1500, que los 1500 están teniendo poder de compra de cuando se adquirió ese bien de uso, o sea, marzo del 2014. Por lo tanto, este valor sigue teniendo ese poder de compra. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, el rodado 1 tendría el poder de compra de febrero del 2016. El rodado 2 vendría de diciembre del 2018. Y las instalaciones vendrían de marzo del 2020. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, el último esfuerzo. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. armemos los coeficientes. ¿Cómo sacaríamos los coeficientes? ¿Qué iría en el numerador de todos ellos? Junio 2020. Muy bien. La fecha de cierre que dijimos que es junio, por lo tanto tendríamos para todos los coeficientes los 321,97, que es el índice de precios de junio. Bueno, ¿qué va a cambiar? El denominador, que en el caso del de marzo me iré a buscar marzo, pero ¿de qué año? Fíjense, ¿no? Marzo del 2014. Fíjense, marzo del 2014 es 55,86. De que este coeficiente va a dar extremadamente alto, ¿no? Porque fíjense que estamos hablando de un montón de años, nos da 5,76. Estoy llevando un valor de marzo del 2014 a junio del 2020. ¿eh? Febrero del 16. Me voy a febrero del 16. 85,037. Profe, Sí, voy a hacer una pregunta que tengo una duda. sí, pregunté. Yo veo que usted está haciendo los ejercicios y se va a la página de la, ¿cómo que se llama? La FAXE, sí. Eso nosotros en un ejercicio lo tendremos que hacer así, pero bueno, en un parcial no vamos a tener la página, usted lo va a estar No, dando. claro, en los parciales y demás les damos nosotros los índices de precio, para que Está ustedes ya bien, lo, está bien. lo calculen. Me ¿Está bien? imaginé, nada más que quería preguntar. No, está bien, está bien, está bien. Bien, sigo entonces, ¿estamos de acuerdo? Me voy a diciembre del 18. Busquemos diciembre del 18. Diciembre del 18, 184. Vengo acá. Pim, y nos queda marzo del 2020. Marzo del 2020. Bueno, tenemos entonces los índices de precios. ¿Qué hacemos? Perdón, los coeficientes. Y ahora entonces multiplicamos, ¿no? Valor nominal por coeficiente. Arrastro y podría determinar ya la depreciación en términos heterogéneos, en términos homogéneos, perdón. Que fíjense, la cuenta de depreciaciones bienes de uso pasa de 1830 a 3555. ¿Cómo es ese RECPAM? ¿Positivo o negativo? Esos 1725. ¿Qué les parece? ¿Cómo sería el asiento de esto? Vamos a hacer los asientos, me olvidé de hacer los asientos, después hacemos el de arriba. Si tengo que hacer el asiento de esto, que es esta única cuenta, ¿cómo me quedaría el asiento? Obviamente estos asientos de ajuste, de homogeneización se hacen al cierre, ¿no?
¿Qué tengo que hacer con la cuenta de depreciaciones? Primero, ¿una cuenta de egreso o de ingreso? Profe, ¿Eh? egreso. De egreso. ¿Eh? ¿Y la tengo que aumentar o disminuir? La aumento por el debe. Por el debe. Entonces vamos a poner depreciaciones, bienes de uso. ¿A qué? ¿Qué va a ir en el haber? ¿Por qué la estoy aumentando? ¿Como consecuencia de quién? El REFAM. Del RECPAN. Entonces fíjense que el RECPAN, ¿cómo me queda? Positivo, ¿no? O sea, aumento y el RECPAN me queda en el haber. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, hagamos estos asientos del ejercicio anterior, que nos olvidamos de hacerlo. Vengamos acá, agregar un par de celdas y vamos a hacer los asientos. Cuando hago los asientos, yo puedo ir haciendo un asiento por cuenta o hacer un asiento genérico neteando en definitiva el RECPAN. Como por ahí ahora nosotros recién estamos arrancando y nos puede costar un poquito más, por ahí lo que yo les aconsejo es hagan un asiento por cuenta. Les va a ser más fácil. Yo arranco con ventas. Sería esta, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos acá? En este caso cerramos el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, 31 de diciembre del 2020, RECPAN a ventas, que era por los 33.000. ¿Me siguen? ¿Sí? Ahí tendría el asiento del ajuste de la cuenta ventas. Ahora hago lo mismo con la cuesta de costo. Costo mercadería vendida a RECPAN por los 25.000. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, y así con cada cuenta, ¿no? El 31 de diciembre me quedaría la de alquileres perdidos a RECPAN, que era por 1018. Y de esta manera uno va haciendo un mayor de RECPAN, ¿no? 31 de diciembre del 2020 voy a tener sueldos pagados a RECPAN. Si alguien perdido me dice, ¿eh? Y me queda la del resultado venta. 31 de diciembre. 31 de diciembre. ¿Se acuerdan que esta nos quedaba en términos de resultado venta, bien de uso a RECPAN? Por los 2.283. ¿Eh? Ahí tengo un asiento por cuenta, que si yo armo el mayor de RECPAN, le voy mayorizando RECPAN, cualquier cuenta, fíjense, tengo 33.000 en el debe, tengo 25.000 en el haber, tengo 1.018 en el haber, tengo 622 en el haber y tengo 2.283 en el haber. Entonces, cuando yo saco esta cuenta, puedo sacar unos subtotales acá, que me termina quedando 4.118 en el debe, que es lo que yo había reflejado acá. ¿Eh? ¿Ven cómo me queda igual?
¿Me siguieron con eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, todos estos asientos que yo hice por cuenta, lo puedo hacer general. ¿Cómo me quedaría el asiento general? Lo hago acá. Y poner todas las cuentas contra RESPA o Exacto. si hay algún RESPA positivo y pone O sea, positivo. en realidad tengo que netear RECPAN, por eso ya saqué el neteado, pero yo, ¿qué haría acá? ¿Qué tengo por el lado del debe? Las cuentas que puse por el lado del debe. Costo, alquiler perdido, sueldo pago, resultado venta. Entonces tengo costo de mercadería vendida, sueldos pagados, alquileres perdidos, resultado venta. ¿Quién más va a estar en el debe? El RECPAN. Y todo a ventas, que es lo que tenía por el haber. Bien, entonces los valores van a ser los mismos. Costo de mercadería vendida, 23.25. Sueldos pagados era 1.622. Alquileres perdidos era 1.018. Resultado venta era 2.283. El RECPAN me daba el neto este. Y ventas me daba 33. Entonces, fíjense, si yo totalizo esta columna, el debe me da exactamente igual que el de haber. ¿Sí? O sea, es hacer un asiento por el todo, por el total, o ir haciendo un asiento por cuenta. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, por hoy vamos a cortar acá. El día miércoles vamos a retomar con el caso 6 y 7 y ya vamos a empezar al ajuste integral. ¿Eh? Y nos da el tiempo. Entre el miércoles y el jueves ya cerramos este tema, ¿sí? Pues ya el día martes, el día lunes de la semana que viene empezaremos crédito y deuda. Tema picante. Bueno, ¿alguna duda? No, El profe. miércoles le pregunto, profe, cuando lo Muy vuelva a bien, ver. muy Yo bien. también me quedé con una pregunta, pero se lo pregunto bien el miércoles. Perfecto. Me parece bárbaro que ahora hagan un refresh de todo y el miércoles me planteen dudas. ¿Mm? Si se animan, tienen el tiempo y pueden, traten de hacer el caso 6 y 7, ¿eh? Porque son por ahí cuestiones que ya hemos tocado en los otros prácticos. Entonces sería bueno que traten de hacer como ejercitación el 6 y el 7, y de ser así, planteamos qué dudas hay y demás, y ya arrancaríamos con el ajuste integral. Vamos a hacer de esa dinámica, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, chicos, nos vemos entonces el miércoles. Acuérdense de esta hora, ¿eh? Toda esta semana quedamos así. Ah, perfecto, profe. Yo me conecté más tarde y la verdad que es por eso que me queda mejor esta hora. Bueno, Pero buenísimo. bueno, Mejor bárbaro, así. gracias. Listo. Nos vemos el Gracias, miércoles. profe. Chau, Nos chau. vemos. Chao. Adiós. Chao, profe, gracias. Chau. Chao, profe.